Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, como estamos en estos días, vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué tú crees? Bien. Bien. Vamos a hablar, sí, porque todos los temas son no solamente interesantes, sino que son parte de nuestro cotidiano vivir. Y en el caso de los países más latinoamericanos son especialmente cotidiano vivir. Digo porque tienen unas características que yo creo que en otros lugares no son así. Nosotros, por ejemplo, yo tengo una medida en mi empresa y es que a la muchacha que maneja la parte administrativa y cobro, yo le digo, mira, hay que hacer un esfuerzo grande para cobrar y hacer los trabajos, lo que haya que hacer antes del 15 de diciembre. Porque después del 15 de diciembre es como que nosotros entramos en un universo paralelo donde el tiempo, el espacio, el dinero, nada, todo se paraliza. Sí, yo cuando vi ayer las noticias, ayer o antes de ayer, que el presidente de la República anunciaba que el martes iban a entregar el doble sueldo, que es parte del fenómeno de Navidad, ¿no? Aquí. Yo decía para mí adentro, eso es un asunto de Estado, que el presidente de la República tenga que dar ese anuncio. Yo pensaba que estaba para otras cosas, no para asuntos administrativos tan... Lo que pasa es que para nosotros es importante y además es una cortina de humo. O sea, el doble sueldo, güey, ya. Como que todo el mundo se pone feliz porque va a tener un dinero adicional con cual celebrar Navidad. La Navidad. Claro. Lo que pasa es que ahora ya la Navidad se ha extendido mucho, porque ahora ya empieza con el Black Friday. Antes uno gastaba en la Navidad el día de Reyes o el día de Nochebuena, algo. Pero se ha ido extendiendo con los angelitos de las empresas, las fiestas de los amigos. La fiesta navideña de las empresas. Claro. Ya nos hemos metido a noviembre. Ya estamos en noviembre, que siendo un país latino que no tiene nada que ver con eso, estamos hasta celebrando Thanksgiving. Claro. Desde ahí ya uno empieza a sentir la famosa brisita de diciembre y como que ya uno se va poniendo en ese estado, en ese mood. Claro, nosotros tenemos, no sé si has escuchado eso o te has percatado de eso, que nosotros decimos que la Navidad empieza cuando hay una emisora que anuncia, que empieza su anuncio con el lema de Cima Sabor Navideño. Desde que eso lo vienen anunciando casi en octubre, que ellos empiezan con eso. Desde ahí nosotros ya tenemos la mente puesta en Navidad. En esos 15 días, porque son 15 días realmente de preparación del 24, del 31, y después los otros días que tenemos después del Día de Reyes, ese tipo de cosas. En ese periodo, nosotros desde octubre estamos pensando en eso. Claro. Yo creo que quizás los latinos somos un poco así como niños, ¿no? Como decían que hay que ser como niños para hacerse en el reino de los cielos, ¿no? Para poder llegar. Cada uno lo toma luego como puede, como quiere, ¿no? Y entonces dice, bueno, si los niños tienen vacaciones en Navidad, nosotros también. Claro, un poco no sabemos si de admiración o de envidia a los niños, y dice, pues vamos a cogerlo suave. Sí, y tú supieras que hay una costumbre de algunas empresas de dar vacaciones colectivas, que en ese periodo del año yo me vi en algunos momentos, vamos a decir que entre comillas forzado a darla, porque al final la combinación de días libres, principalmente entre el 24 y el 31, feriado, fines de semana y ese tipo de cosas. Tú decías, no, pero si vamos a trabajar entre el 24 y el 31, 3 días, 4 días nada más, que se vaya todo el mundo y nos vemos en enero. Claro, y hay que hacer algún trámite, y también pasa en algunos países desarrollados, ¿eh? No vamos a decir nombres para no nombrar a España, pero en algunos momentos que te dicen, no, esto sí, ya no esperes, porque hasta el año que viene esto no arranca, ¿no? Ya estamos en diciembre, ya la cosa va lenta, estamos bohemios. Ya no tenga prisa, que esto no van a correr con esto. Sí. Y anteriormente estaba muy arraizado con el tema religioso. Ya no tanto, pero sí. Por ejemplo, yo me acuerdo anécdotas de mi papá, de mi mamá, del tema de la misa, del 25, el tema de la influencia de la iglesia. Incluso
prácticamente todo está amarrado al nacimiento de Jesús, ese tipo de cosas que hay muchos estudios que dudan de que haya nacido, que ponen en duda que haya nacido en esta fecha y que dan algunas descripciones incluso de la misma Biblia que no coinciden con este tipo o esta temporada con el tema del nacimiento de Jesús. Sin embargo, siempre empezó con esa connotación. Ya no tiene como tanto esa connotación religiosa, pero sí tiene una connotación de festejo, de alegría, de gozo. Y eso es lo que mantiene como ese mood en el pueblo dominicano, que es donde nosotros estamos. O sea, hemos pasado de un sentido por la propia palabra, ¿no?, que habla de nacimiento, de Navidad, hace referencia al nacimiento del Cristo y todo lo que eso implica para una cultura de la que nosotros venimos o en la que estamos, porque no somos extraterrestres, estamos en una cultura cristiana o judio-cristiana que trae una serie de mensajes, que trae una serie de propuestas y que ha tenido la fuerza o la capacidad de mantenerse durante 2000 años, cosa que es bastante admirable a tener en cuenta, ¿no? Lo curioso es que hayamos pasado de que fundamentalmente ese era su sentido, por lo que empieza a conmemorarse para recordar, para refrescar la memoria, ¿no?, para actualizar los compromisos en torno a una determinada fe, y poco a poco se va quedando en la alegría humana, ¿ya?, en la trascendencia espiritual, trascendencia sería la palabra, yo creo. De eso se va pasando solamente a la alegría humana, de estar contigo, de ir, de venir, del cariño, y está bien, y de ahí se va pasando a la alegría del festejo más frugal, menos comprometido, ya ni tan siquiera la familia, ya es la fiesta por la fiesta, y finalmente va quedando en una época de consumismo, de mercado y de estrés, porque el estrés se multiplica, casi me como el micrófono, caramba, con la Navidad. Entonces, va haciendo, o vamos viendo cómo va haciendo un cambio en el que ahora prácticamente la mayor parte de la fuerza, porque hay personas que conservan ese sentido religioso, trascendente, no me cabe duda, pero cada vez menos, pero sobre todo la fuerza, el impulso de nuestra cultura para estas fechas no está ahí. No, eso es como un residuo que queda ahí para justificar o porque hay personas que se obstinan, ¿no? Pero la fuerza está en el mercado, la fuerza está en el consumo, hasta eso que se inventan los angelitos, lo otro, y dice, Dios mío, pero ese doble salario que celebra el presidente se le va a uno en tonterías prescindibles. A lo mejor alguien dirá, no son tonterías importantes. Sí, el afecto, el cariño, la emoción y tal, pero antes también se vivía sin eso, y la calidad humana y la relación, de hecho, era quizá incluso más próxima o cercana que podía ser ahora, ¿no? Porque ahora se tiende al individualismo y a la autosuficiencia inexistente, porque no somos autosuficientes. El punto, por ejemplo, es que si no vamos a hacer un análisis profundo, la influencia viene dado de, vamos a decir, él o los actores que más fuerza tienen en el momento sobre la sociedad. Cuando nosotros hablábamos de la Navidad como algo religioso, viene de una época donde la Iglesia Católica, para no dar muchas vueltas, tenía mucha fuerza sobre la sociedad. Y esto va cambiando a medida en que adoptamos más costumbres anglos, donde las instituciones y empresas son las que van adoptando la fuerza que está moldeando la sociedad. En el sentido tal de, por ejemplo, de que San Nicolás ahora se llama Santa Claus, y Santa Claus realmente nació de un muñeco de la Coca-Cola. Uh-huh. O sea, llegar a ese punto de que nosotros creemos que Santa Claus nació en otro contexto y realmente es un muñeco que se inventó, o sea, una caracterización que se inventó la Coca-Cola. Uno de los productos más consumidos en el mundo y más icónicos en cuanto a lo que es el empresariado moderno
en el mundo. Entonces, de ahí vamos viendo, mira, en la cena, cuáles son las características, se mezclan en Latinoamérica, se mezclan muchos temas locales, pero también se mezclan con temas internacionales. Hay gente que adoptó en una época o adopta que se cocina un pavo. Eso viene del pavo de Thanksgiving. O sea, hay personas que tienen o se ha popularizado el tema de el cambio de ropa, la ropa nueva, que todo eso porque viene impulsado por el mismo poder que influyen las empresas sobre la sociedad al día de hoy y cómo impulsan al consumismo, que era lo que tú mencionabas ahorita. Lo que más invierten, y eso lo sé de primera mano porque yo trabajé en una, lo que más invierten en esta época en temas de publicidad, promoción y todo eso son las empresas de licor. Cerveza, ron, todo lo que tenga que ver con alcohol. El 60-70% de la inversión publicitaria viene dado por ese grupo de capitales que tienen que ver con las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque quieren impulsar el alto consumo del alcohol para tener un beneficio. Claro. Y así sucesivamente hemos visto que se ha transformado el tema de la Navidad moldeado por el conglomerado de actores que al día de hoy tienen influencia. Sí. Ayer hablaba yo con una persona que sabe mucho de uvas y estas cosas, ¿no? Y me comentaba los millones de dólares que van a entrar en uvas en estos próximos días, ¿no? ¿Para qué? Para la Navidad, por lo que se consume. Uvas en República Dominicana sí hay algunas que se están sembrando ahora y hay algunos proyectos bonitos, pero no es algo que sea costumbre local, pero ya se ha impuesto, ¿no? Sí. Porque es el mercado. Claro, dice, es que los dominicanos comen uvas y manzanas en Navidad. Pero es que, claro, tú vas al mercado y está lleno de uvas y de manzanas. Entonces, no es voluntariamente, ¿no? Hay una cierta presión que finalmente se termina haciendo costumbre, ¿no? Y luego se pide. Sí, el cerdo, el pavo. El pavo, yo veía una caricatura ayer que decían que el pavo se empezó a comer porque estaban en el pesebre cuando nació Jesús. Sí. Y él miró para allá y dijo, ay, pero qué niño más feo. Y desde entonces... Se come pavo de Navidad. Sí. Esa fue la maldición del pavo. Sí, pero una pregunta. En esta época yo sé que tenemos el solsticio de invierno, que es en la misma fecha, cerca de la fecha de la conmemoración del nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna, en la tradición hay algo que tenga que ver con la fecha o que coincida con esa información? Claro, de hecho, como idea de nacimiento coincide plenamente, como idea de nacimiento. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la culminación del yin, que se dice en medicina china, llega al máximo, ¿no? Ya está. Pero cuando llega al máximo, ese invierno, cuando empieza el frío, realmente empieza el calor. Me explico. Cuando llega al máximo, que ya no puede haber más frío, empieza a haber calor, pero poquito a poco. No se nota. Porque las fuerzas, como la idea del Tao, del sentido del Tao, no cambian como un interruptor, como un switcher que le das y se apaga, sino que paulatinamente va cambiando. ¿Cuándo empieza el día? A las 12 de la noche. Tú no lo ves. Nosotros vemos cuando ya hay unos efectos de ese día que ha aparecido. ¿Y la noche cuándo empieza? Pues a las 12 del mediodía, a las 12 y un segundo. O una micra, si queremos. ¿Por qué? Porque ya la culminación ha acabado y empieza a aparecer ese fenómeno. Todavía no es visible, todavía nosotros no nos damos cuenta, pero ya sucede. Y ese máximo, ¿no? Cuando va a empezar ya el invierno, empieza el invierno, pero también empieza el verano realmente, empieza el calor. Es un nacimiento, es el final de un ciclo y en el caso del invierno representa ese tiempo en el que la semilla está guardada en la oscuridad y está guardada, pero no está muerta. Tiene una vida interior. Hay una vida interior más calma, menos aparente, menos ostentosa, sí, más tranquila. Y
esa vida comienza. Y cuando llegue después la primavera, veremos nosotros los frutos. Hace referencia precisamente a que hace falta un trabajo interior, una reflexión, una interiorización, un trabajo en lo que no se ve para que luego pueda haber frutos, ¿no? En una cultura en la que nos gustan los frutos ya, el rendimiento rápido, conseguir los logros, y lo vemos porque las generaciones que se han formado viendo televisión, viendo programas, viendo películas, todo es rápido, pero cuando en la vida real hay que hacer las cosas, llevan su ritmo. Y parte de ese ritmo es un ritmo oculto, que no se ve, y que es sumamente necesario hacerlo con muchísima calidad para que luego el fruto sea el adecuado. Sí, yo siempre he dicho que yo utilizo un refrán para los muchachos cuando yo les estoy enseñando temas de proyectos, de que en la vida todo tiene su ciclo, su tiempo, y hay cosas que sí o sí hay que esperar que se agoten. Y le hago la referencia de que por más que tú juntes 3 mujeres embarazadas, el niño no va a nacer en 3 meses. El niño va a durar 9 meses. Entonces, el tema del tiempo, de la gestación de cualquier proyecto, tiene que ver con la madurez natural del proyecto, de la vida, de la fruta, de lo que sea que tú vayas. De hecho, hay un refrán que dice así, no por mucho madrugar, amanece más temprano. No. Hay que saber cuál es el ritmo, pero hay que saber que antes de que aparezca hay una experiencia interior, igual que la formación del niño. Cuando nosotros vemos al joven o al adulto haciendo, viviendo, desarrollándose en cierto esplendor, es porque ha habido una niñez, ha habido una infancia y ha habido un embarazo donde ha crecido, donde ha estado el bebé, el feto, el embrión, desarrollándose. Eso es absolutamente necesario. Y eso es lo que nos muestra el invierno. Y sobre todo esa capacidad de que cuando todo parece que llegó al fin, realmente es el principio de un nuevo inicio. Uh-huh. Cuando vemos que las situaciones son caóticas y parece que no hay soluciones, cuando ahí tiene que aparecer la primera solución. Pero hay que saber que es pequeñita. Y si cultivándola va a dar su desarrollo. Igual, cuando estamos viendo el final de un año, ahí es que va a empezar el otro. Y por eso es que se celebra. Uh-huh. Porque aquí tenemos la costumbre de celebrar el 24, pero también tenemos la costumbre de celebrar el principio de año, el primero. Un año nuevo. Aunque no coincide con las fechas de el calendario chino, por ejemplo, pero para nosotros que utilizamos el gregoriano, el 1 de enero es el cambio de año. Y de hecho tiene tanta fuerza que prácticamente eso es mundial. Uh-huh. Aunque como costumbre sería local, pero realmente se ha extendido a nivel mundial. Yo creo que sí que habría que mencionar, dado que estamos en estas fechas y hacen referencia específicamente a la figura del Cristo, ¿no?, que probablemente de los mensajes que pudo transmitir, al margen de todos los libros y libros que hay escritos, ¿no?, dentro de esos mensajes que puede habernos transmitido, que tampoco se han llevado luego a la práctica de una manera consecuente, porque en la medida en que lo sectarizo y me considero diferente a los demás, en esa medida el otro es mi enemigo. Va a haber una enemistad, y eso lo hemos visto en las historias de las religiones de una manera terrible, absolutamente terrible, ¿no? En la medida en que tomamos cualquier detalle que pueda ser universal de ese mensaje, que podría ser una reflexión bonita para estas fechas, ¿no?, revisar dentro de ese mensaje, sea uno creyente, no creyente, no importa, pero es un acontecimiento que está ahí y no lo podemos negar. Está ahí y además involucra a muchos millones de personas. En la medida en que yo pueda rescatar algo de ese mensaje que sea universal y que me permita una mejor calidad de vida, un mejor replanteamiento, un renacimiento de mí mismo, un renacimiento de mis vínculos, de mis relaciones con los demás, un renacimiento de mis ideales de vida,
En esa medida sería bueno extraerlo y reflexionar. Cada uno, obviamente, tendrá el suyo, ¿no? Curiosamente, en una época en la que había esa dicotomía, ese enfrentamiento entre bandos, que lo había antes y lo sigue habiendo ahora, ¿no? En esa medida, dentro de lo que nos transmiten de ese mensaje crístico, nos hablan de amar, por ejemplo, a los enemigos. No dice que les tengas cariño, que te caigan bien, ¿no? No, te está diciendo que tomes una posición en la que cuando tú amas a alguien, primero le conoces. Segundo, lo asumes como parte de ti mismo. Y tercero, favoreces que ese ser, con su identidad y con su hacer, pueda desarrollarse y pueda seguir adelante. Eso serían algunos puntos que implicarían ese amor. Qué diferente ha sido la historia, ¿no? Qué diferente ha sido la historia. Pero ya si lo tenemos en cuenta nos podría aportar algo. Yo creo que, aunque sea un detalle, yo me plantearía uno nada más. Porque cuando uno se plantea mucho, al final no coge nada, ¿no? Se le escapa entre los dedos de la mano. Sí, es como cuando uno se plantea todas esas metas de fin de año que llega el otro año y no ha pasado nada. Que esa es otra, uno tiene una lista larguísima. 17 metas, 20 metas, y al otro, al final del año siguiente te das cuenta que cumpliste una por la mitad. Claro, y te planteas, y eso creo que lo hemos vivido casi todos, ¿no? Que te despiertas el día de Año Nuevo y dices, ahora va a ser otro mundo, algo distinto, ¿no? A ver qué ha pasado, y lo único que te encuentras son, probablemente, estoy caricaturizándolo, ¿verdad? Te encuentras los platos sucios y la resaca. Eso es lo que te cuenta, el desorden y la una resaca. Deuda para alguna gente. Para alguna gente. Y dice, pues si así va a ser en la vida nueva, la verdad que... No la queremos, no. Pero nada, de mi parte yo lo que aconsejaría es que aunque nos aboquemos al júbilo, nos aboquemos a la parte de la alegría, tomemos un tiempo para la reflexión, tomemos un tiempo para, como tú mencionas, el tomar en cuenta el mensaje que el Cristo dejó aquí en la tierra, y también tomemos en cuenta un tiempo para nosotros reflexionar sobre lo que estamos haciendo nosotros mismos en la tierra. Y después seguimos con la fiesta. Claro, sí, por lo menos darnos un espacio. Nada, le dejamos felices fiestas, que lo gocen mucho. Cualquier comentario nos lo dejan aquí y nosotros trataremos de responderlo. Sin nada más por ahora, se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.